La siguiente es una escalofriante experiencia que vivimos un Viernes Santo hace un par de años. Pasó en Sultepec, Estado de México. Era viernes de Semana Santa y, como saben, en nuestro país es día de descanso y vacaciones para muchos. En esa ocasión decidimos no salir a otros estados y nos quedamos en la Ciudad de México. A últimas horas decidimos irnos de paseo a un pueblito que se encuentra a 1 hora de Toluca y donde se realiza una representación del Vía Crucis en escenarios naturales. El pueblo se llama Sultepec y es un lugar muy bonito, donde una de las actividades principales es la producción de galletas y diversas artesanías. Estuvimos allí todo el día, y como suponíamos, el pueblo se llenó de gente de diversos lugares cercanos y de la ciudad, ya que es relativamente fácil llegar ahí. Se hacía tarde, y creímos que lo más apropiado era que nos quedáramos en algún hotel a dormir y nos fuéramos a la mañana siguiente. Sin embargo, nos informaron que en el pueblo cercano habían muy pocos hoteles y que la mayoría del turismo se había ido hasta Toluca u otros lugares cercanos. Y así anduvimos todo el resto de la tarde, preguntando en diferentes sitios, pero en ninguna parte había cuartos. El pueblo estaba lleno y los que no se quedaron hospedados ya se habían marchado. A todo esto hubo un detalle que nos llamó mucho la atención. Casi toda la gente nos miraba con mucho miedo. Entre nosotros comentábamos que lo mejor sería que llegáramos a Toluca y buscáramos hotel allí. Pero en todas partes nos decían siempre lo mismo: no se atrevan a viajar por la carretera de noche. Tratamos de preguntar el porqué de ese temor, pero nadie nos quiso contestar. Unos minutos antes de las 10 de la noche, nos metimos a un café y empezamos a trazar lo que sería nuestro camino de retorno a casa. Traíamos auto, pero temíamos que no hubieran gasolineras o que se pudiera descomponer y que ahí no hallaríamos un mecánico. Sin embargo, antes de partir, una persona nos abordó en la cafetería. Se notaba el temor en su rostro y nos dijo: ¿hasta dónde van, jóvenes? Somos de la Ciudad de México, pero a lo mejor nos vamos a buscar un hotel a Toluca. ¿A Toluca? Nos miró con bastante desconfianza y nos dijo: hay algo que debo decirles. Viajar por la carretera es muy peligroso. Se cuentan infinidad de leyendas acerca de ella. ¿Leyendas?, dijimos, y nos miramos unos a otros. Sí, nos dijo aquel hombre. Se dice que en la carretera existe el fantasma de una mujer que vaga sin descanso y es la causante de muchos accidentes. Nosotros, al escuchar eso, nos quedamos sin habla y, agradeciéndole sus atenciones, nos dispusimos a tomar el camino. Todavía antes de partir, aquel hombre se acercó al auto y nos dijo: vean lo que vean y escuchen lo que escuchen. No se detengan en la curva del diablo. Al escuchar eso, algunos de mis compañeros lo tomaron a broma, así que decidimos emprender el camino. Realmente, éramos los únicos que abandonamos el lugar. La mayoría habían hallado hotel o incluso se quedaban a dormir en sus autos, asustados por las creencias de los lugareños. Atravesamos el oscuro camino de terracería en una espectral oscuridad, en la cual solo se podía oír el murmullo de los animales. Antes de llegar a la carretera, nos sorprendió ver que gente de comunidades cercanas se regresaron a sus pueblos caminando e iban alumbrados nada más por la luz de la luna. Y fue así como llegamos a la carretera y nos dirigimos a Toluca. Pocas veces en mi vida me había sentido tan solo como en ese momento. Solo podíamos escuchar nuestros pensamientos. Yo deseaba llegar pronto a casa. Y al llegar al lugar conocido como la Curva del Diablo, nos llamó la atención ver a un auto estacionado en el medio de la nada. Y al mismo tiempo, a su lado vimos la figura de una mujer. Inmediatamente recordamos la advertencia de aquel hombre y solo pasamos de largo. Sin embargo, cuando volteamos,
vimos que ese auto empezó a seguirnos, como si quisiera alcanzarnos. Nosotros aceleramos la marcha. Sentíamos un terror muy grande por aquel misterioso auto. Pero eso no fue lo peor, ya que a lo lejos, en medio de la carretera, algo nos hizo frenar casi de forma instantánea. Era un caballo negro, inmenso, que corría en el medio del camino, en dirección opuesta a nosotros. Estuvimos a punto de chocar contra él, pero nos detuvimos en pocos segundos. ¡Manuel, cuidado!, gritamos todos casi al mismo tiempo. Y en eso aquel inmenso animal se puso de pie frente al auto y después lanzó un potente relincho que nos erizó la piel, y vimos cómo lentamente se comenzaba a acercar hacia nosotros y nos rodeaba. Su altura era impresionante y tenía una mirada que nos llenaba de terror. Se acercó hacia la ventanilla y con la cabeza empezó a golpearla con fuerza. Todos estábamos paralizados. Glorifico mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, rezaba Mari, una de nuestras amigas, que con la voz temblorosa sujetaba fuertemente mi mano. Tranquila, no va a pasar nada, le dije casi susurrando, mientras Manuel deslizaba lentamente su mano en la palanca y el pie del acelerador. Estábamos muertos del terror. Sin embargo, la reacción de Manuel fue echarnos en reversa y con una maniobra aceleró el auto y huimos a toda velocidad. En unos minutos, que se nos hicieron eternos, llegamos a una gasolinera. Nos bajamos ahí para tratar de relajarnos y cargar gasolina. En eso, una persona nos vio tan nerviosos que se acercó a nosotros y le contamos lo que nos había pasado. Y nos dijo que habíamos tenido suerte, de que no nos hubiera pasado nada, ya que aquel caballo, contaba a esa persona, que era el mismísimo diablo tratando de llevarnos. Y nos dijo que en esa curva se aparece y provoca incontables accidentes. Del auto ese que nos siguió, no volvimos a saber nada. Era como si la noche se lo hubiera tragado. Llegamos a la conclusión de que era un auto fantasma. Emprendimos el retorno a casa, habiendo vivido tan tremenda aventura. Pero gracias a Dios, solo fue eso, un susto, una escalofriante experiencia y una historia para recordar toda la vida. Atendí varios reclamos en el año 2014 cuando pasó el huracán Odile y destruyó diversas propiedades en la zona del Mar de Cortés. Tuve la fortuna de manejar desde la bella Mexicali hasta Los Cabos, Baja California, México. Por ahí tienen paisajes increíbles, empezando por la imponente Rumorosa. Hice la ruta en 6 semanas, atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán. Y fue hasta después de estas 6 semanas que nos encontramos en Los Cabos, todo el equipo de trabajo. Así que decidimos dejar los autos rentados en esa ciudad para volver al día siguiente a la ciudad de La Paz y tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Solo nos quedamos con 2 autos para viajar todos juntos. Llevábamos el equipaje y el equipo que utilizábamos en la atención de los reclamos. Como llevábamos mucho tiempo fuera de casa, decidimos viajar ese mismo día hacia La Paz para no perder el vuelo del día siguiente. Les comento que en contingencias como los huracanes, los vuelos suelen escasear y pierdes el vuelo por cualquier cosa. Salimos de Los Cabos hacia La Paz. Yo tomé la carretera 19, que pasa por Santos. Esa era una ruta que ya conocía con antelación y se me hacía la más cómoda. Pensaba que en 1 hora y media llegaría si le metía el acelerador. Y así iniciamos el viaje a la 1 de la mañana. Mis 3 compañeros, que iban en la parte trasera, se durmieron a los 10 minutos después de haber salido. Mi copiloto y amigo Ernesto iba platicando conmigo. Él siempre tenía algo para contar. Todo el viaje transcurrió normal. Cuando pasé Los Santos, aumenté la velocidad. La carretera lo permitía,
Conocía las curvas y los lugares más peligrosos donde bajaba la velocidad. Cuando nos íbamos acercando a un lugar llamado El Carrizal, me acordé que la carretera ahí es totalmente recta, por lo que aumenté la velocidad. De momento Ernesto dejó de platicarme y de reojo vi que ponía su atención en algo en la carretera y solo me dijo: "Fíjate, fíjate". Entonces puse atención y vi que una persona venía caminando en la orilla. Ese es un tramo muy solitario y oscuro, por lo que era muy raro ver caminando a alguien sin lámpara o algo para iluminarse. Nos acercábamos, pero no le presté mayor atención. Miraba mi camino. Sin embargo, Ernesto me pidió que bajara la velocidad. Yo no sabía por qué lo hizo. Y cuando la persona estaba a unos 20 metros nuestro, vi con toda claridad y detalle que estaba vestido en ropa de manta de color blanco. Tenía una camisa y un pantalón, pero me sorprendió su forma de andar. Era muy rara. No puedo explicarlo cómo. Lo más cercano es que parecía dar pequeños saltos sobre su pie izquierdo y el derecho. Pero lo que me puso los pelos de punta fue su cabeza. Era totalmente desproporcionada a su cuerpo. Era una cabeza muy grande. Era una cabeza de caballo. Incluso pude notar en la medida de lo posible la crin que se movía con el viento. Me quedé congelado por una fracción de segundo, hasta que Ernesto, mi copiloto, me gritó: "¡No te pares!". Yo, sin darme cuenta, estaba bajando la velocidad, pero con ese grito, los demás se despertaron y preguntaron qué pasaba. Mientras yo veía el retrovisor y Ernesto volteaba buscando algo en la oscuridad, pero ya no vimos nada. Media hora después llegamos a La Paz. Nos hospedamos y cuando estábamos cenando, les conté a mis compañeros lo que vi. Pero Ernesto, por su parte, no quiso darnos detalle de lo que había visto. Pero sí pude notar que se asustó, igual que yo. Mis compañeros se limitaron a decir que esas cosas no existían y que seguro fue el cansancio. Pero no creo que Ernesto y yo alucináramos con lo mismo. En fin, solo sabe Dios qué era esa cosa. Recuerdo que escuché en un podcast 3 historias ocurridas en la ciudad de Acuña, Coahuila. Esas 3 historias le ocurrieron a diferentes personas de una familia, y estas mismas personas relatan que en donde le sucedieron esas cosas, han ocurrido más cosas paranormales o extrañas a muchas otras personas. La primera historia le sucedió a una pareja. Ellos narran que se dirigieron hacia el centro de la ciudad y que al momento de girar hacia una calle, de pronto se encontraron un banco de neblina. Dicen que cuando entraron en esta, al salir, aparecieron en una carretera de 4 carriles. Ellos comenzaron a recorrerla y mencionan que estaba totalmente sola esa carretera, además de que estaba iluminada con luces LED. Comenzaron a preguntarse dónde estaban, ya que cuando entraron hacia esa calle, se suponía que debían salir donde estaban todos los puestos y locales del centro de la ciudad. Ellos se preocuparon mucho, debido a que no tenían tanta gasolina, y ya había pasado como 1 hora, hasta que se empezaron a preguntar si habían entrado a un portal. Después de un tiempo, vieron muy a lo lejos las luces de un pueblo, pero que todavía lo veían demasiado lejos, hasta que de repente apareció una camioneta y se puso delante de ellos. Quien conducía el auto intentó alcanzar a esa camioneta, pero dice que nunca pudo hacerlo, hasta que vio que la camioneta bajó la velocidad y salió por una salida. Entonces, ellos siguieron a la camioneta y al salir, entraron a la calle del centro de la ciudad. Revisaron sus relojes y solo habían pasado 15 minutos. También relata el mismo hombre que en una oportunidad su madre estaba muy preocupada
ya que eran las 10 de la noche, y su hermano junto con su padre habían ido hacia Acuña, y aún no habían regresado. Y por más que les llamaban, ellos no respondían, hasta que de rato llegaron. Días después, contaron lo que les sucedió. Comentan que en lugar de salir por la carretera a Piedras Negras, tomaron la carretera hacia Zaragoza. Salieron a la 1:30 de la tarde. El trayecto de Acuña a Zaragoza es aproximadamente de 1 hora. Cuando ellos transitaban sobre la carretera, dicen que en un momento entraron a un banco de neblina. Mencionan que comenzaron a sentir que había transcurrido mucho tiempo, y cuando revisaron sus relojes, ya habían pasado 3 horas, y por más que avanzaban, no llegaban a Zaragoza. Dicen que cuando ellos creían que habían llegado, comenzaron a ver que estaba anocheciendo, lo cual se les hizo muy extraño. La tercera historia le sucedió al papá de la chica. Le sucedió en la misma calle en donde ellos vieron el banco de neblina. Mientras transitaban por ahí, los vidrios comenzaron a empañarse y comenzaron a sentir que algo les golpeaba su auto. Ellos no se detuvieron y siguieron avanzando. Sin embargo, en esta oportunidad, la neblina solo duró unos segundos y no pasó nada más. La primera y la tercera historia mencionan que fue cerca de la curva de La Morena, y eso era lo que quería compartirles. Me gustaría contarles una historia que surgió en una plática mientras hacíamos sobremesa un sábado después de cenar. El tema salió porque yo empecé a relatar una historia que escuché en YouTube. Después todos empezaron a contar sus historias paranormales. Sin embargo, hubo una que me llamó la atención. La historia que me atrapó fue la que vivió mi suegra. Quisiera contárselas para saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo, ya que a una de mis amigas le pasó algo muy parecido hace unos días. Ocurrió en Potrero del Llano, un pueblito al norte de Veracruz, muy cerca de donde vive mi suegra. Esa noche ella iba regresando del Cerro Azul. Iba en una camioneta junto con su cuñado y hermana, quienes tenían una bebita de meses. Llegaron a la altura de Potrero del Llano. Era ya tarde, pasaban las 11 de la noche, cuando de la nada, la bebita comenzó a llorar. Su hermana le daba el pecho, pero no se calmaba con nada. Seguía llorando. La camioneta siguió avanzando por la carretera y la bebé no paraba de llorar. El llanto era agobiante y tan ensordecedor que su cuñado decidió orillarse porque el llanto era anormal. Temía que algo le estuviera pasando y quería revisarla. Después de revisarla, se percataron que todo estaba bien, así que decidieron volver a emprender el camino. Pero al querer arrancar la camioneta, esta simplemente no encendía. No entendían por qué. Tenían gasolina y la camioneta estaba en buenas condiciones. Cuando de pronto, dicen que comenzaron a escuchar música. Y eso era algo raro, porque estaban en el medio de un camino a mitad de la noche y no podían ver a nadie ni a nada. Y el ruido comenzó a empeorar y podían escuchar cómo la música se escuchaba cada vez más cerca. La bebé seguía llorando. Nada podía calmarla. Y ya en eso, no solo se escuchaba la música, sino que también muchos ruidos, como si hubiesen muchísimas personas alrededor de la camioneta. Su cuñado decidió salir de la camioneta para revisar, pero no encontró nada. No había nadie por ahí. Así que se volvió a meter. Ellos no tenían linterna y solamente los alumbraba la luz de la luna. Cada vez más extrañados por ese ruido de tumulto y de música, comenzaron a sentir mucho más miedo. Pero de un momento a otro, la música simplemente se detuvo y la bebé dejó de llorar. Y más tarde, la camioneta simplemente arrancó.
Mi suegra no sabe qué fue lo que pasó ese día, pero dijo que en ese lugar donde se habían quedado, era un lugar donde se sabía que habían colgado a mucha gente en los árboles. Una vez me tocó acompañar a mi esposo en uno de sus viajes en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Era pura sierra y había llovido bastante fuerte, así que estaba la carretera muy deslavada, ya que era pura tierra y con la lluvia se había puesto bastante mal. Ya veníamos de regreso y estaba todo muy oscuro y solo. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, cuando nos retiramos de la huerta donde le tocó cargar a mi esposo. Pasamos por un puente y notamos que habían muchos conos. Alrededor de la carretera era pura barranca o voladero, como le decimos acá. Cuando en eso a lo lejos alcancé a ver un pequeño bulto entre los conos, y conforme nos íbamos acercando, pude notar que era un niño, como de unos 5 años. Vi sus pequeñas manitas, cada una recargada en los conos, y tenía su cabeza agachada. Vestía una sudadera oscura con gorro y pantalón de mezclillas. Vi como si se estuviera columpiando, pero nunca levantó su cara. Al pasar nosotros por el puente, se me hizo algo extraño, y a ambos se nos erizó la piel, porque en ese lugar y a esa hora no tenía nada que hacer un niño, y mucho menos con la lluvia en plena carretera desolada. Tampoco notamos que habían casas cerca. Eso fue algo que hasta hoy no logramos comprender. Esto le sucedió a uno de mis tíos, y fue real, porque lo vi llegar ese día a casa de mi abuela, y también porque él no es una persona que cuente mentiras. Pasó como por 1995. Ese día yo estaba en la casa de mi abuela. Estábamos sentados platicando, mientras ella preparaba la cena. Recuerdo que afuera el cielo se caía a pedazos. Llovía bastante fuerte. Estábamos platicando, cuando en eso llegó mi tío, el más joven, que en ese entonces vivía en la casa de mi abuela. Entró empapado, pero con mucha prisa y casi sin saludar. Nos extrañó un poco, pero mi abuela y yo pensamos que quizás se había ido a cambiar de ropa. Cuando en eso, escuchamos que comenzó a vomitar en el baño. Después pasaron unos minutos, salió y se quedó en la sala. Mi abuela, ya preocupada, fue a preguntarle qué le sucedía. Él estaba completamente pálido y lucía bastante asustado. Y en eso nos empezó a platicar lo que le había ocurrido. Él en ese entonces trabajaba para una empresa que se encuentra a la altura de donde empieza la carretera Saltillo. Trabajaba en el área de contabilidad. Ese día pensaban quedarse hasta tarde a trabajar, ya que era cierre del mes. Pero cuando vieron que la lluvia se intensificaba, decidieron mejor retirarse. Dijo que venía manejando a la casa de mi abuela en San Pedro. Él tomaba siempre la avenida Morones Prieto para subir hacia la avenida Vasconcelos, por la avenida Santa Bárbara. Dice que antes de llegar a esta última avenida, vio a lo lejos a una señora detenida en una parada de camión. Y dice que ésta le hacía señas, pidiéndole un aventón. Él sintió pena por la señora, así que se detuvo para llevarla. Cuando estacionó le dijo: «Señora, voy a subir por Santa Bárbara, pero doy vuelta en unas 2 cuadras cuando llego a Vasconcelos. Si le sirve, ¿le puedo dejar allí?». Él comenta que esa señora solamente asintió con la cabeza. En eso mi tío se dio la vuelta, le abrió la puerta de atrás y la subió. Dice que esa señora cargaba con algunas bolsas, así que comenzó su marcha. Sin embargo, la señora no decía ninguna palabra.
Una vez llegando al cruce con Avenida Vasconcelos, donde allí está la iglesia de San Francisco, mi tío le dijo a la señora si la podía dejar allí, pero la señora no le dijo nada. Y en eso él voltea. Y su sorpresa fue que no había nadie atrás. El sorprendido empezó a checar los asientos y ni siquiera estaban mojados, siendo que la señora estaba empapada. En eso, sin pensarlo, arrancó lo más rápido que pudo hacia la casa de mi abuela. Dice que sintió un miedo que nunca había sentido en su vida. Tiempo después de esto, mi abuela, por recomendación de una conocida de ella y de la familia, lo llevó a que lo curaran del espanto, ya que mi tío batallaba para dormir, comía poco y sentía miedo todo el tiempo. La persona que lo barrió le dijo que esa señora era un alma en pena y que había fallecido durante el huracán Gilberto y que probablemente estaba perdida por allí, esperando ayuda.